Entonces, Bueno, buenas noches nuevamente con todas y todos. Estamos ya conectados para poder hablar de las declaraciones de paz del hip hop y de la Semana de Apreciación del Hip Hop con Blanca, que se está conectando desde Colombia. Le vamos a dar un saludo, que se presente, que nos cuente un poquito quién es para que la gente que no te conoce sepa quién eres y de dónde vienes. ok. Bueno, familia, para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes ese espacio tan bonito que está pues también en construcción de esta cultura que nos sigue transformando y que nos sigue invitando a evolucionar constantemente. Bueno, mi nombre, mi AK completo sería Da Black Fire, ¿sí? Eh, Soy Zulu King del capítulo Kimbaya Zulu, parte de la organización eh, Universal Zulu Nation. Y nosotros pues desde el capítulo hemos venido pues trabajando pues varios aspectos. Yo en mi personal pues soy uno de los multielementos que tiene la organización y la fundación. Nosotros también pertenecemos pues a la Fundación Artística y Social Zulu Norte, que bueno, desde allí venimos haciendo un montón de movimientos desde el hip hop, precisamente donde seguimos transformando nuestros territorios. Eh, yo he aportado pues desde mis conocimientos básicos en el breaking, desde mis conocimientos básicos en el ENSI, desde mis conocimientos básicos también, y digo básicos porque pues esto es algo que uno empieza y de 10 años y se da cuenta incluso que todavía le falta más. Entonces, para mí son 10 años, pero 10 años que igualmente siguen siendo base y siguen sosteniéndome en el tiempo como hip hop. El graffiti es uno de los elementos que le pego con más fuerza. Desde el graffiti y el muralismo es mucha la fuerza que en este momento se está dando desde el territorio de parte de este servidor. Por parte del conocimiento, pues esta cultura definitivamente me llevó a ir a la historia de esto, a entender el por qué es tan necesario para un hip hop argumentar desde lo que ha venido siendo construido por sus ancestros, ¿sí? Y que una de las problemáticas, pues, del hip hop también en algunos espacios es precisamente este desconocimiento de nuestra propia historia y por eso el quinto elemento es tan importante para empezar a construir nuevas formas de vivir nuestra propia cultura. También desde el beatbox, pues yo soy una de las viejas escuela aquí que con el beatbox estuvimos construyendo mucho. Nosotros estábamos haciendo eso acá en Medellín, cuando ni siquiera llegaban esos radios con memorias o esas vainas, como poner el beat, poner la base por ahí afuera. No, nada, eso, punta de. Y bueno, eh, también es otro de los elementos que también se controlan por parte de aquí y bueno, con el que también he estado muy conectado, soy oficial incluso en mi caminar, que ha sido el décimo elemento de lo que es la salud y el bienestar. Entonces, para mí ha sido muy importante, ha sido una transformación bien importante desde mi alimentación, desde mis estudios en bioquímica y que bueno, lo sigo ofreciendo con todo el amor del mundo desde la cultura, para seguir transformando nuestras comunidades, para seguir entendiendo dónde estamos y cuál es la posición que nosotros jugamos desde nuestros territorios. Entonces, eso es un poquito de lo que es Blaca y bueno, para mí es un honor, como les digo, estar en este momento compartiendo este espacio con ustedes tan importantes para el templo del hip hop, para la historia del hip hop, que es una cultura que no es ni del norte, ni del sur, ni del centro, ni del oriente, ni del occidente. Cuando hablamos de hip hop, hablamos del universo mismo. El hip hop es universal, movimiento consciente. Gracias, Blanca, por tu presentación. Creo que nos has dado un panorama completo de quién eres, ¿sí? Ahora quisiéramos pedirte que igualmente con tu generosidad, con lo que conoces, nos compartas sobre las declaraciones de paz del hip hop, que es el tema del cual acordamos hablar esta noche y estamos ansiosos por escucharte. Bueno, ok. Entonces, para hablar de las declaraciones de paz del hip hop, es importante tener en cuenta que estas declaraciones ya llevan
desde el 16 de mayo del 2001, estas declaraciones salen al mundo, ¿sí? Para ser soportadas por más de 300 pioneros que ya venían construyendo precisamente de estas declaraciones desde los años 70. Muchos de los que nosotros escuchamos al principio han estado ahí, ¿sí? Un Keires One estuvo ahí, ¿sí? Un Guru estuvo ahí. Muchos de los artistas que nosotros pudimos haber estado conociendo de la cultura hip hop estuvieron construyendo eso, esos pioneros que vivieron esas dinámicas que fueron de su momento y el por qué tan importante que estas declaraciones mantengan en paz, en sano esparcimiento nuestra cultura para nosotros, para garantizar nuestra integridad, para garantizar la integridad de nuestros hijos, de las próximas generaciones. Y bueno, una forma de organizarnos con unas regulaciones que lo que hacen es generar más cohesión y más armonía entre nosotros mismos, precisamente porque con ella es la que logramos también mucha de la evolución y la integración que estamos buscando tener como hip hopas y como personas, ¿sí? Bueno, habíamos quedado en que íbamos a hablar de ciertos principios el día de hoy, me lo recuerdan si son tan amables, muchachos. Claro, cómo no. Verás, hablamos, hasta el día de ayer hablamos del décimo, onceavo, décimo primero, décimo segundo. Hasta el décimo segundo hablamos el día de ayer. Entonces hoy día nos toca hablar del décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto. Ujú. O sea que de eso serían los que entonces estarían, Ajá, conversando. Vamos a conversar sobre el décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto. ok, ok, listo. Entonces, bueno, si nosotros nos vamos entonces a lo que es el decimotercer principio, ¿sí? Este nos dice, Hip Hop Culture rechaza el impulso inmaduro de actos de violencia injustificados y siempre busca estrategias diplomáticas y no violentas en la solución de todas las disputas. Se alienta a los hip hopas a considerar el perdón y la comprensión antes de cualquier acto de represalia. La guerra se reserva como una solución final cuando hay evidencia de que todos los otros medios de negociación diplomática han fallado repetitivamente. Entonces, este principio, precisamente la invitación que nos hace es a confrontarnos, ¿sí? A confrontarnos antes de tomar una decisión, antes de tomar una represalia contra el prójimo, ¿sí? Como tal, eh, garantizar nosotros que primero hayan conversaciones, hayan acercamientos hacia el otro en los que nosotros podamos entender y comprender el por qué el otro, por ejemplo, se mueve o se comporta de determinada manera o forma, ¿sí? Entonces, como esta es una cultura de paz y la paz la debemos de mantener entre nosotros, ¿sí? Y ser elementos que sean ejemplares para la sociedad. Solo que, claro, tampoco estamos rechazando la guerra completamente, pero sí estamos diciendo que es el último recurso. Entonces, ojo, es saber que nosotros rechazamos cualquier uso de violencia indiscriminadamente que no pasa por un filtro de conciencia. Estamos hablando de que esto es un movimiento consciente. Por lo tanto, es ilógico no pasar por el filtro de la reflexión, por el filtro de la meditación antes de tomar decisiones contra o reacciones contra alguna acción que venga de parte de otro y nos esté afectando de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso era lo que les quería aportar, pues, en torno al decimotercer principio, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta esto, es muy necesario, bien, y le aporto a este ejercicio, a este decimotercer principio, el recordarles la importancia de respirar. Sabemos que hay dignas rabias, pero hay rabias que no pueden ser canalizadas
por medio del prójimo que está sufriendo al igual que nosotros ciertas, en el caso, por ejemplo, de lo que está viviendo en este momento Colombia, en el caso, por ejemplo, de lo que sería el otro obrero como yo, que también está en una situación de vulneración, entonces yo cómo voy a tomar una represalia contra el que está pasando también lo mismo que yo estoy pasando, ¿no? Y yo como representante de esta cultura, entonces cómo me paro frente a eso y cómo más bien esas fuerzas de rabia se enfocan hacia lo que se tiene que enfocar, ¿sí? Hablando del decimocuarto principio, este nos dice, si alienta a los hip hopas a eliminar la pobreza, hablar en contra de la injusticia y formar una sociedad más solidaria y un mundo más pacífico. Hip Hop Culture apoya un diálogo y una acción que cura las divisiones en la sociedad, aborda las preocupaciones legítimas de la humanidad y promueve la causa de la paz. ¿Sí? Seguimos encaminados hacia eso, precisamente. Estas declaraciones también nos invitan a evolucionar, ¿sí? A sacarnos ese chip de la cabeza que porque venimos del barrio, entonces nosotros no tenemos oportunidades de construir con nuestros emprendimientos. Entonces nosotros no tenemos oportunidades de competir contra el mainstream y contra estas inclusive empresas que se vienen a apoderar de nuestros territorios y muchas veces a desangrar nuestro territorio. Entonces, incluso en su discurso, lo que hacen es decirnos que nos acogen para que nosotros cumplamos sus sueños, pero que nosotros como hip hopas, por ejemplo, no nos sentemos en cuáles son mis sueños, cuáles son mis aspiraciones, yo qué pretendo hacer con mi ENSI, yo qué pretendo hacer con mi breakdance, yo qué pretendo hacer con mi graffiti, yo qué pretendo hacer como DJ, ¿sí? Yo qué pretendo hacer como cultor, cuáles son esas visiones que tengo, ¿sí? ¿Y qué es lo que determina la pobreza entonces? El quedarnos en estado de pobreza, porque ojo, una cosa es ser pobre y otra cosa es usted haber sido empobrecido, ¿sí? El hip hop sabe y debe de saber y tener en cuenta la historia de su linaje, ¿sí? Entonces, ¿cuándo fue que usted, por ejemplo, perdió su tierra? ¿Cuándo usted perdió sus cultivos? ¿Cuándo usted perdió su supervivencia, que era inclusive generada por su familia de generación en generación, como lo han hecho nuestros ancestros? ¿Cuándo perdimos eso? Entonces, ojo, no es que seamos pobres, hemos sido empobrecidos, hemos sido saqueados. Es entender eso, porque la cultura hip hop nació en medio de estas sociedades, ¿sí? De sociedades empobrecidas, de sociedades que habían sido obligadas a trasladarse desde sus territorios a territorios americanos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a construir nuevas perspectivas que también nos permiten a través de nuestra colcha, a través de nuestros elementos y poderes artísticos, cómo nosotros entonces promovemos la denuncia también, porque eso también lo ha hecho el hip hop desde sus árboles, cómo el hip hop entonces muestra la injusticia, cómo entonces el hip hop se muestra como un elemento comunicativo que puede generar muchos cambios y mucha información que no se da en otros lugares. Por ejemplo, en este momento el fenómeno que está pasando en este momento a nivel colombiano es el auge que está teniendo el graffiti en este momento y el por qué muchos artistas grafiteros en este momento se están juntando y están en este momento haciendo un montón de macromurales, unas obras gigantescas que lo que están comunicando no es simplemente su AKA o su chapa, ¿sí? Sino que lo que están compartiendo es lo que aquí está pasando realmente, lo que está pasando. O sea, el hip hop entonces, cómo lo utilizamos para generar entonces una nueva sociedad, una sociedad equitativa, una, una sociedad que sea solidaria, ¿sí?
y cómo entonces el hip hop construye cultura de paz y cómo el hip hop construye una generación que pueda estarse sosteniendo y autososteniendo eh, en las generaciones, no desde la pobreza ni desde la pauperrimidad, ¿sí? Entendamos que también es pobreza mental, entonces que el hip hop tenga siempre cómo estar estudiando, cómo estar generando, ¿sí? Y yo me voy a algo, por ejemplo, familia, y pongo, por ejemplo, un ejemplo personal. Mi formación ha sido en gran parte una formación empírica. De parte de ello he aprendido de cocina, he aprendido de he aprendido de relaciones públicas, eh, he aprendido mucho sobre el ejercicio de alimentación, entiendas alimentación como una alimentación en la mente, alimentación al espíritu, alimentación al cuerpo físico, ¿sí? Entonces un manejo energético que también he aprendido de forma empírica también y de ese voz a voz que también me ha llegado gracias a mi maestra. Y bueno, en nuestra vida podemos ver que tenemos muchas capacidades, familia, muchas capacidades de seguir evolucionando y no dependemos simplemente de lo que, ¿sí? Porque el Estado nos vuelve dependientes. Entonces la invitación es a que el estudio, cada persona desde donde está puede buscar estudio. Un celular es un elemento de estudio, perfectamente usted el Internet lo puede utilizar y puede bajarse muchas cosas, puede estudiar, puede investigar, puede probar en su casa, puede probar en la calle. Sí, entonces elementos tenemos también para lograr nuestros sueños. Entonces se trata de no cerrar nuestra mente y tener nuestra mente abierta a que esta cultura es una evolución constante y que esta cultura también nos puede permitir superarnos, obviamente, como personas, como artistas, como hip hopas, ¿sí? ¿Y qué generamos nosotros como hip hopas también entonces en nuestro entorno? Porque el hip hop donde llega transforma familia. Eso es un hecho. Por otra parte, entonces, si nos vamos entonces al decimoquinto principio, ¿sí? O bueno, no sé si hayan dudas en torno a los dos principios que acabamos de tratar. Qué pena, me está siguiendo así de chorro, pero bueno, si hay alguna pregunta, también se reciben preguntas. Eh, ahí me dicen ustedes cómo vamos. No sé si tienen preguntas, tu Flow o Jimbo. No, bien, escuchando a Black, bacán, bacán, buena información. Esa que nos transmites, bacán. Gracias, gracias, Blanca, hermanito. yo Cuéntame. decirte que durante todos los días hemos venido conversando, dialogando sobre este tema de la paz, ¿no? Uh -huh. Entonces, revisando todas las declaraciones, está claro que así como buscamos la paz, buscamos la justicia. ¿Sí? Entonces, por esa razón, cuando sucede una injusticia, lógicamente, como hip hopas conscientes, tenemos que tener una lectura de lo que está pasando, como lo que está pasando en Colombia ahora, ¿no es cierto? O lo ¿Sí? que ha pasado en Ecuador o en Chile o en nuestros países, Uh y -huh. frente a esa realidad asumimos, por ejemplo, la postura de salir a marchar, por ejemplo, o tener ¿Sí? protestas pacíficas en el marco de lo que nosotros podemos hacer desde el arte, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso era importante porque a veces desde otros grupos o sectores puede haber esta idea de que nosotros estamos como promoviendo la paz por la paz, cuando es en realidad una paz con un sentido crítico de lo que está sucediendo en nuestra realidad. Total. Ujú. Sí, frente a eso, lo que te podría decir, Chini, es que, hermana, obvio, la paz es algo que se construye, ¿sí? Entonces, bueno, a lo que vamos con el hip hop es lo siguiente. Primero, para ser consecuente, la invitación que siempre nos ha hecho el hip hop es a conocernos y a saber quiénes somos nosotros realmente, ¿sí? Entonces, también a lo que nos lleva es a que esa paz la tenemos que encontrar dentro de nosotros mismos para empezar a generar una coherencia externa con el entorno, con la lectura, con el entorno como tal. Porque yo ya después voy a hablar entonces de lo que sería entonces una paz comunitaria, una paz en conjunto, una paz global y me voy a encontrar con que, claro, obviamente esto en este momento no pasa, ¿sí?
que bueno, si no fuéramos a motivos más internos, pues es porque definitivamente son más, podríamos decir que son más entonces los que no lo están haciendo, los que no están haciendo su ejercicio de autorreflexión y su ejercicio de quién soy, que los que lo están haciendo, ¿sí? Pero en fin, lo cierto es que la violencia, por ejemplo, está pasando y yo cómo me voy a parar, por ejemplo, frente a una persona que me quiere matar. Es obviamente el ejercicio de la naturaleza, es la sobrevivencia también. Entonces yo puedo ser muy pacífico, pero si otro personaje está poniendo en riesgo mi vida, pues obviamente yo voy a poner primero mi vida por encima de ello, ¿sí? Y entonces en la situación colombiana nos podemos encontrar esta situación con que un personaje uniformado simplemente porque quiere, entonces puede llegar y poner mi vida en riesgo. Entonces yo, por ejemplo, yo cómo me paro frente a ese ejercicio, porque es que es una realidad. Y yo puedo haber encontrado mucho la paz sobre mí mismo, pero eso no significa que yo por esa paz entonces la voy a poner en peligro para que otro la violente, ¿sí? Entonces es ser coherente, porque la paz colectiva se construye, la paz adentro también, claro. Y por eso mismo, eso va de la mano de la integridad. La paz tiene ese componente. O sea, no podemos hablar de paz cuando hay respetos de por medio. No podremos hablar de paz cuando hay violencia de por medio, ¿sí? Pero sí podemos estar hablando de que entonces ciertas confrontaciones que son inevitables, que se tienen que dar también, ciertas luchas que se tienen que dar también y que generan una serie también de cosas desagradables también, son en pro de la construcción también muchas veces de la paz, ¿sí? Por ejemplo, no yéndonos muy lejos, ¿cuántas revoluciones han generado los derechos que más de un latinoamericano en este momento tenemos? ¿Sí? Y eso no se logró con aplausos o haciendo una marcha por la acera. El pueblo tuvo que levantarse muchas veces y el pueblo en este momento, el pueblo latinoamericano se está levantando. Nosotros como hip hopas no estamos sosteniendo que es que el pueblo no se puede levantar, el pueblo desde hace rato se debe levantar y el pueblo se está levantando y el pueblo se está levantando precisamente por ganar su paz, por ganar un mundo equitativo. Los jóvenes de ahora están haciendo un llamado precisamente a que necesitamos cambiar el sistema porque este sistema es totalmente obsoleto. Este sistema no nos tiene en cuenta, este sistema nos roba, nos saquea, nos monta más reformas, nos monta esto, lo otro, quedamos cada vez con menos derechos, negocian nuestros derechos básicos. Entonces, en esa deconstrucción de ese espectro que nos han creado y nos han generado en nuestro vivir, entonces, por ejemplo, nosotros cómo nos paramos para generar un cambio frente a eso, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, que la paz es algo que igualmente desde el ser humano la estamos construyendo y, y también desde el deber del hip hop es construir una paz a nivel integral, a nivel colectivo, a nivel comunitario también, ¿sí? Entonces tenemos una obligación con nosotros mismos y también tenemos una obligación con el otro. ¿A qué vamos con esto? A que entonces nosotros no tenemos por qué depender hechos de violencia indiscriminada simplemente porque sí, simplemente porque el otro a mí me cayó mal, porque el otro es diferente, porque el otro tiene una perspectiva muy diferente a la mía, entonces por eso yo lo voy a violentar, ¿sí? Eso no es coherente en torno a hablar de una persona que está buscando la paz. Pero entonces, por eso, inclusive lo que nos dicen es que la última, la última alternativa es la violencia o la guerra, ¿sí? Es la última alternativa. Y si vamos a hablar del pueblo, de pueblos colombianos, de Chile, de Ecuador, sus levantamientos han sido precisamente por lo mismo. O sea, se ha intentado negociar muchas veces, se ha intentado poner sobre la mesa las cosas, pero el gobierno termina haciendo lo que le da la gana. El gobierno termina burlándose otra vez de la gente. Entonces las mismas 4 o 5 familias que están ahí en el poder se siguen riendo de millones de personas, ¿sí? Y cómo no van a pretender entonces un levantamiento en cualquier momento decimos la taza se llena, porque nosotros no tenemos por qué seguir manteniendo unas familias que no nos están aportando absolutamente nada, sino que nos están vendiendo nuestras tierritas a pedazos, entonces a Francia, a otros estados europeos, ¿sí? A Rusia, ¿sí?
Bueno, por ejemplo, en Colombia se ve un fenómeno y es que cuántos de nuestros ríos en este momento nos pertenecen a nosotros realmente. ¿Y quiénes son estos personajes que están apareciendo y están vendiendo nuestros ríos? Porque resulta que cuando menos pensó un río, entonces ya, no, ya ese río no es público, ya ese río es de yo no sé quién y usted tiene que pagar yo no sé cuánto para entrar o no puede pasar porque esto es propiedad privada. Sí, entonces ante estos fenómenos, ¿cómo entonces el hip hop se para frente a esto? Porque esto es algo que nos está quitando la paz. ¿Cómo es posible que yo en mi propia tierra y no me puedo ni que bañar en el río? ¿Sí? ¿Cómo es posible que yo en mi propia tierra y entonces es un gallo para yo poder cultivar o para yo tener mi propia tierrita? Vivimos acá, por ejemplo, yo no sé cómo sea en Ecuador, ¿sí? Yo no sé cómo sea en Chile, pero las circunstancias, por ejemplo, de uno tener que vivir diariamente pagando un arriendo también y uno nunca decir, bueno, hasta me morí sin tener una casa, ¿sí? Porque es que el Claro. Estado así dice que tiene que ser. Y porque entonces yo vengo de supuestamente tal estrato social y por eso entonces a mí me están condicionando de cómo tengo que ser y cómo tiene que ser mi vida, ¿sí? Pero por eso entonces llegan a nosotros aquí y nos dicen que nosotros como tal debemos eliminar la pobreza de nosotros, pero para eliminar la pobreza de nosotros tenemos que eliminar las programaciones que nos han empobrecido a través de las generaciones y nos han metido el chip en la cabeza de que las cosas son como otros digan y que nosotros dependemos de otros. Un hip hop debe de aprender a ser autosuficiente, ¿sí? A generar una autosuficiencia educativa, porque si a nosotros no nos dan educación, tenemos que buscar igual la educación, nos tenemos que educar, ¿sí? Que no recibimos educación en la casa porque, digamos, más de unos podemos tener solamente mamá, pero no tenemos papá, o viceversa, ¿sí? Aunque más se ve el caso de que simplemente hay una mamá y un padre que muy posiblemente o fue ausente o nunca estuvo, porque hay ausencia de padres inclusive también dentro de la casa, ¿sí? Yo tengo a mi papá en la casa, pero yo nunca me comunico con él, yo no sé él en qué dinámica está, él no sabe yo en qué dinámica estoy realmente, yo no sé qué es un apoyo de mi papá, yo no sé qué es esto, ¿cierto? Entonces esos son los padres, por ejemplo, ausentes. ¿Y cuántos venimos de una crianza de pronto de esa manera? Pero entonces después de todo eso, ¿yo qué construyo en mí? ¿Yo qué decido construir en mí cuando yo ya digo, es que venga, que es que yo soy un hombre, o venga, que es que yo soy una mujer? Y ya en este momento el futuro también depende mucho de mí, de lo que yo ponga. ¿Sí? Y que si yo estoy acá en el hip hop, tengo que tener en cuenta, esto está construyendo paz, esto está luchando por lo que nuestros ancestros han luchado. Esto nació en medio de nativos africanos, de nativos rojos de la tierra de Ayayala que estamos habitando nosotros, ¿sí? Y entonces, cómo estas generaciones se levantan como una cultura, como una bandera que tiene sus propios principios y tiene sus propias delegaciones también, ¿sí? Y que eso es lo que tenemos que reivindicar y la búsqueda precisamente de llegar a de estos, de estos principios como tal, deben de empezar a ser base dentro de nuestra cultura como tal, ¿sí? Y deben de hacer parte, interiorizarlos, porque una cosa también como hip hop es yo llegar y simplemente leer por allá una frase del templo, leer por allá cierto, acceder a documentación hip hop, pero otra cosa es yo cómo interiorizo eso y yo cómo lo utilizo en mi sociedad, yo cómo lo utilizo en mi vida, yo cómo lo utilizo en mi familia, yo cómo transformo en mí con esto que yo estoy recibiendo. Y lo más importante, que esto se transmite en el voz a voz y se ha transmitido en el voz a voz por más de 40 años. Entonces, por eso la importancia de esto y que ahora estos principios cumplen unos 20 años de estarse ejecutando también por varios de nosotros y siguen siendo representados y defendidos por nosotros también. Entonces es, claro, no olvidar que estos principios los llevamos dentro de nosotros. Por lo tanto, bajo eso nosotros nos paramos también a la hora de tomar una decisión en una coyuntura, por ejemplo, como la que está pasando nuestro continente en este momento. Porque no es solamente Colombia, esto lo hemos vivido y acá puede pasar simplemente a que el boom puede pasar a Ecuador o a que el boom puede subir a Chile otra vez, ¿no? O si me entiende, o a Perú, ¿cierto? Porque no estamos exentos de que pasen este tipo de cosas. ¿Y cómo nos vamos a parar nosotros si nosotros decimos que somos una cultura de paz? Y entonces por decir que somos una cultura de paz, entonces si vienen a matarnos nos dejamos matar.
¿sí? O si somos una cultura de paz, y obviamente nos vamos a defender porque vamos a defender nuestra paz. Queda súper, súper claro esto. Claro, claro que Ok, sí. ok, muchachos. No sé si entonces hay otra preguntita o nos seguimos entonces con el Sigamos, decimoquinto. sigamos. Ok, este principio me parece muy hermoso, ¿sí? Uno de los principios más hermosos que hay aquí dentro de estas declaraciones. Y bueno, lo que nos dice es lo siguiente: los hip hopas respetan y aprenden de los caminos de la naturaleza, independientemente de dónde nos encontremos en este planeta. Hip hop culture considera sagrado nuestro deber de contribuir a nuestra propia supervivencia como seres independientes y de pensamiento libre en todo el universo. Este planeta, conocido comúnmente como la Tierra, es nuestro padre protector y se alienta a los hip hopas a respetar la naturaleza y todas las creaciones y habitantes de la naturaleza. ¿Sí? Este principio precisamente es uno de los que nos lleva a la esencia real de lo que es el hombre, de lo que es la mujer. ¿Sí? Como hip hopas debemos de tener una identidad, ¿sí? Pero que tanto la identidad que nos han construido ha sido una, una identidad más antinatural que natural, ¿sí? En la forma, por ejemplo, ya de comer por comer, o en una forma de simplemente hacer las cosas por hacerlas, ¿sí? Eh, de si yo estoy en la naturaleza, ¿quién soy yo dentro de la naturaleza? ¿Sí? Y saber que esta ancestralidad que lleva el hip hop, porque el hip hop ha sido culturalmente fundado como estos poderes que hoy nos conforman, pues lleva más de 40 años, pero mucho del hip hop ya se venía haciendo en una inconsciencia de la civilización, ¿sí? Pero que se estaba haciendo. O sea, es irnos, por ejemplo, a África, a los griots. Entonces, como ellos, mediante su rap, mediante rapeos, ellos entonces transmitían a sus generaciones venideras, cómo transmitían sus tradiciones naturales, qué era lo que comían esas tribus, cómo se alimentaban, cuál era la época de caza, cuál era la época de construir, cuál era la época de cortar o no cortar un bambú, ¿sí? O una guauda, en fin, estas cosas. Eh, Volver a nuestras raíces, a nuestra naturaleza, porque somos naturales, somos unos, somos unos seres que, al igual que los animales, pues nosotros también tenemos esas necesidades básicas, ¿sí? Entonces, ¿por qué no respetar entonces a esas otras formas de vida, ¿sí? ¿Por qué entonces no cuidar entonces a esos hermanos menores, a esos animales que posiblemente no tienen una voz para defenderse, no tienen entonces una forma de poder entonces enfrentarse a un abuso por parte de alguno de nuestros hermanos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a respetar esas formas de vida? ¿Cómo nosotros no vamos a respetar el agua si nosotros somos 80% agua? La invitación que nos hace este principio precisamente es a darnos cuenta que nosotros somos parte de la tierra y que la tierra no es que nos pertenezca, porque eso es precisamente un discurso del colonizador que nos entregó diciéndonos que la tierra nos pertenece y nosotros somos soberanos y podemos hacer acá lo que nos dé la gana, ¿sí? Nosotros hacemos parte de la tierra hace parte del universo, entonces por eso es tan importante yo saber quién soy, dónde estoy, qué genero. Yo soy de los que genera vida por donde paso o genero muerte por donde paso, ¿sí? Yo, yo genero respeto por donde paso, genero irrespeto por donde paso, ¿sí? Y el respeto comienza con las pequeñas cosas. Yo como respeto ese árbol que está allí en la esquina y que lleva inclusive más años que yo aquí en este territorio. Como yo entonces
cuido y defiendo ese árbol que no puede quejarse, pero que ese árbol es un ancestro viviente, ¿sí? Cómo yo cuido ese río que está hace miles de años corriendo por mi territorio, ¿sí? Cómo yo cuido ese río, entonces yo no voy y tiro la basura allá, como me enseñó a mí el Estado, de que entonces vaya y sea facilista y siga ensuciando la misma agua, ¿no? Y esto también aprovecho, también precisamente para hacer cotación, cuáles son nuestras costumbres que realmente afectan nuestro medio ambiente también, que afectan nuestra madre tierra, nuestro padre tierra, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros nos centremos en lo que han sido nuestros ancestros también, para entender de dónde venimos, para entender qué somos dentro de la comunidad en la que estamos, ¿no? Y que también es un deber nosotros también, entonces, dar ejemplo en torno a esto. No se trata tanto como de estar por ahí repitiendo y repitiendo, pues entonces que estos son los principios, sino entonces más dar ejemplo, porque el hip hop, recordemos, es movimiento, o sea, es acción, es hacer, ¿sí? Entonces entender que somos parte de la naturaleza, que habitamos la naturaleza, que nosotros somos un punto en el universo, pero que eso no nos quita importancia, sino que también somos importantes, pero no somos más que nada, y eso no nos da ningún derecho a pasar por encima de ningún ser, ¿sí? Y de respetar entonces a los demás seres que hacen que esta tierra incluso sea bella, porque pues la verdad, entre más pavimento, pues menos aire y menos producción realmente de lo que necesitamos, de alimentos sanos, no de químicos, ¿sí? Hacer parte, comprender también que hacemos parte de la naturaleza, es entender que nosotros nos alimentamos de ella, ¿sí? Y que necesitamos una calidad de ella en nuestras filas, ¿sí? Necesitamos alimentos de calidad, por lo tanto es importante que tengamos en cuenta que esa naturaleza nos invita también a sembrar, ¿sí? A tener nosotros nuestros propios alimentos también, alimentarnos de una forma coherente y que nos dé fuerza realmente y no nos debilite. Eso también es entender que somos naturaleza y entonces cómo me estoy alimentando, si mi alimento se basa en más químico, mi alimento se basa en más naturaleza, ¿sí? También esta parte no la toca porque esto también habla de nuestra supervivencia. Si nos alimentamos muy bien, si alimentamos muy bien nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo va a responder. Si alimentamos muy bien nuestra mente va a responder, ¿sí? Si alimentamos nuestro espíritu va a generar cosas que ni siquiera el cuerpo se imagina que puede pasar. Porque eso también en medio de la colonización perdimos nuestro propio poder sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestro propio templo. Y el hip hop, la invitación que hace es, venga, eh, conéctese de nuevo con quién es usted, con quién es su clan, de dónde viene su clan. Usted se va a dar cuenta que muy posiblemente su clan, si muchos, usaba 2 prendas de ropa o quién sabe qué, porque no era necesario. No era necesario todas estas vainas que ha construido aquí la colonización, de que necesitamos tanto y tanto de ropa y llenar un boleo de clóseres y si me entiende, pues llenar un montón de cosas vanas que realmente no nos permiten ni aportarnos realmente a nosotros, ni aportarle realmente a nuestra comunidad como tal. Y en este momento hay un llamado bien especial que precisamente yo recordaba este principio precisamente cuando empezó realmente este principio de la pandemia. eh, un fenómeno bien bonito empezó a pasar a nivel del mundo. En Colombia especialmente yo fui testigo de cómo familias empezaron a volver a lo que eran las huertas de casa, ¿sí? Las huertas urbanas. Esto fue un fenómeno que se empezó a reproducir nuevamente en el mundo y es algo muy bello. Es un llamado que ya nos está haciendo pues como la tierra, como venga, entonces si usted quiere comer, entonces ¿por qué realmente no hace el trabajo que hay que hacer para comer? Y ese llamamiento lo hizo mucho el miedo también a que, bueno, y entonces si nos desabastecen y el sistema dice, bueno, pues ya no hay más comida para ustedes, entonces nosotros qué? Y familias que se juntaban a sembrar. Es un fenómeno bien bello y está pasando en pleno 2020, pleno 2021.
Y esto también se hace desde el hip hop, porque también conozco muchos hip hopas que se han ido a hacer su tierrita, a sembrar, a dar talleres de agroecología, de permacultura, a entregar entonces estos conocimientos de la naturaleza también y retroalimentar esto en la cultura como tal, porque nosotros somos seres naturales o somos seres antinaturales, entonces depende de nosotros en dónde nos vamos a ubicar y depende de eso también cuánto vamos a vivir, porque como nos alimentamos también determina cómo nosotros también estamos después de 30 años, 40 años, cómo nos afecta también la vida, porque también entonces nos empiezan a venir las cuenticas de cobro y nos han desnaturalizado completamente familia. Eso es un fenómeno social y entonces el hip hop cómo se para frente a eso y frente a esta supervivencia de seres independientes y de pensamiento libre en el universo que necesitamos, ¿sí? Porque es que nuestro corazón pide eso. Esa es la expresión que nuestro cuerpo pide realmente. Entonces el hip hop, familia, es un movimiento que nos da vida como tal, ¿sí? Que nos da un propósito. Y estos principios nos dan lineamientos que nos permiten convivir con nosotros mismos, que nos permiten convivir con el otro, que nos permiten convivir con el entorno y que nos permiten defendernos con argumentos reales y concretos. ¿Cuántos no se pueden haber quedado cortos en algún momento porque no tenían cómo responder frente a estos principios que estaba ahí sintiendo, ¿sí? Entonces, por eso la invitación es a repasar de estos principios también, aplicarlos obviamente, porque el ejemplo es el que jala, el ejemplo es el que realmente sostiene y da un argumento como tal, como hip hopas. Entonces, bueno, familia, esos eran entonces 13º, 14º, 15º principio. Si hay preguntitas al respecto, pues bueno, también se le recibe. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Black. Espérame un segundito para poder mostrar la pantalla. No sé si tiene preguntas Jimbo o tu Flow. Pues no, de acuerdo con el hermano Black, con todo lo que has dicho, muy de acuerdo contigo, con la alimentación, con todo el entorno que estamos viviendo a nivel de Latinoamérica. Estoy muy identificado con todo lo que está pasando la situación estoy de acuerdo con lo que está muy bien, la explicación que nos has transmitido. ¿Tu Flow quieres decir algo? Sí, ha sido muy claro, muy específico y son principios que me parecen que están bueno recalcarlos, esto de que estamos de acuerdo con la preservación de nuestro planeta, de la naturaleza, también con el entendimiento de nuestro cuerpo, de esto de los alimentos, de la conciencia, de tener conciencia con respecto a los alimentos, a lo que nos hacen bien, a cuándo, cómo, y los procesos también, esto de cultivar, que también nos da ese entendimiento sobre la alimentación, bueno, sobre la naturaleza, sobre las riquezas que nos da nuestro planeta, que en realidad son muchos, y bueno, y que hay que tener una buena conexión con nosotros mismos y con el ambiente para poder estar en armonía y poder sentir esta fluidez, ¿no? Eso para realmente, o sea, para poder ser y llegar a ser ejemplos y gentes más sanas, y que esto que es lo que dice la acción, este accionar, que es realmente nuestro maestro, más que las palabras. Las palabras se las lleva el viento, nuestras acciones son las que dejan y marcan huella. Gracias. Bueno, de mi parte, contarte que estuvimos conversando justo sobre este tema del cuidado del propio cuerpo como el primer entorno, el primer lugar en donde vivimos la naturaleza, que es fundamental.
y también sobre como los grandes eventos, ¿no? Que están afectando a la naturaleza. Entonces, por ejemplo, acá en el Ecuador está entrando la gran minería metálica, la economía extractiva que destruye la naturaleza. Entonces, partir siempre desde lo propio, ¿no es cierto? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Con qué me estoy alimentando? ¿Dónde estoy comprando? ¿Sí? Estoy tal vez consumiendo cosas muy procesadas, muy industrializadas. No le compro a mi vecina, no le compro a mis amigos que producen un alimento sano, hecho artesanalmente, pero prefiero pagar a una empresa que me vienen con unos paquetes bonitos y con la propaganda y la publicidad. Entonces, parte de esta reflexión de la naturaleza que hemos venido conversando es verlo desde lo micro y también hacia el nivel de lo macro, ¿no? Y en lo macro también está nuestro mundo, que nosotros le decimos la Pachamama acá, como andinos que somos, en mi caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema del cambio climático, de cómo se está afectando el clima por la contaminación, por nuestras propias conductas e inclusive, por ejemplo, el surgimiento de estas nuevas enfermedades que puede ser producto de esa misma descuido, de esa misma violencia contra la naturaleza, que luego se revierte en que nosotros tengamos que, por ejemplo, tener bacterias, contacto con virus que antes nunca teníamos. ¿Por qué? Porque estábamos en una armonía mayor con la fauna y con la flora del entorno, ¿no? Justo entre las investigaciones que estaban haciendo ahora por lo del COVID, estaba leyendo que estaban viendo una línea de investigación que era ver si es que en los lugares donde hacen la producción industrial de la carne, allá en la China, haya sido uno de los sitios en donde pudo haber surgido esta mutación del COVID, ¿no? Entonces, todo eso, por ejemplo, es reflexionar el tipo de producción que estamos teniendo, el tipo de alimentos que llevamos a nuestro cuerpo y pensarlo como algo grande, porque está bien, ¿no es cierto?, yo comer bien, pero además pensar cómo incido para que otras personas sean conscientes de lo que está pasando con nuestro planeta, ¿no? Con nuestra casa, porque cuando ya no tengamos agua, ya no tengamos montañas, no tengamos que comer, nuestra existencia va a ser muy, muy limitada, ¿no? Nos podemos extinguir. Entonces, realmente creo que a veces no tenemos una conciencia verdadera del nivel de contaminación y de destrucción que puede causar el ser humano si continúa con este tipo de forma de vida, ¿no? De este capitalismo salvaje que extrae todo de la naturaleza y ni siquiera para acabar con la pobreza, sino para que un pequeño grupo acumule, ¿no? Entonces eso es terrible, ¿no? Entonces creo que esta parte de reflexionar sobre la naturaleza nos hace pensar en realidad en todo, ¿no? Porque es un tema bastante integral que nos hace pensar en todos los aspectos de nuestra vida personal y también social. Sí. Bueno, no sé si tengamos algo más que agregar en esta noche. Ha sido muy bonito. También tu flow nos dice los agroquímicos. Creo que Blanca se desconectó, pero creo que sí, son temas como súper grandes y bonitos que hemos venido conversando. Espero que hayan, ¿cómo se llama? Hayan eh, disfrutado de la sesión de temprano que tuvimos sobre el breakdance, que estuvo muy bonito también, conocer su propia historia personal en el breaking y ahora poder también dialogar de estos temas profundos que son de cómo nos vemos ya más a nivel de nuestro lugar en el mundo, ¿no? Como hip hopas. Entonces, agradecerles un montón, ¿sí? Ha sido realmente una semana muy bonita y mañana todavía continuamos con esta semana, con actividades realmente que nos permiten aprender entre unas y otras. Entonces, agradecerles infinitamente tu Flow, Blanca, Jimbo por conectarse, Gunter, Brita, que ya se desconectaron antes, igual Vivi, Tía, que nos mandó el mensaje desde Japón,
Y también agradecerles a los oyentes que se conectaron temprano en la tarde y a quienes están conectados ahora. Y no se olviden que pueden seguir viendo los videos, aunque no hayan podido conectarse a la hora de la transmisión. ¿Sí? Nos vemos mañana a las 8:30 de la noche para la última actividad de esta semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Están súper bien. Gracias. Gracias, familia, por el espacio. Una feliz noche. Gracias y a bueno, ti. ahí seguimos. Gracias, Igualmente. igualmente. Saludos a todos. Chao. Chao, chao. Es que